Ahí está, bien, perfecto. Bueno, les decía entonces, eso en cuanto a contenido económico, tenganlo en cuenta como un punto como una verdadera ventaja en relación a las acciones cambiarias. Después, en cuanto a la competencia judicial, tengan presente que, lógicamente, como están ejecutando derechos basados en la normativa de fondo, la competencia no necesariamente debe resultar la misma que la competencia cambiaria. O sea, acá hay que hacer un análisis completo, integral, diferente del cambiario, por supuesto, y pueden diferir un montón de elementos. Lo mismo sucede con la prescripción. La prescripción aquí, la prescripción de la acción, no va a ser... a ver, esperen que voy a prender la luz, que ya no veo nada. Les decía que la prescripción en este caso va a estar dada no ya por el derecho cambiario, sino que lógicamente la prescripción va a estar dada por el derecho común. No, por lo general, esa es una tercera ventaja que tiene, los plazos prescriptivos de las acciones de derecho común, en la mayoría de los casos, son más amplias que las previstas en la normativa cambiaria, con lo cual se pueden dar muchas situaciones donde el título no esté perjudicado, la acción cambiaria esté prescripta y aún así esté vigente la acción causal. ¿Se entiende? Entonces, son situaciones comunes que muchas veces se dan y es donde por lo general se echa mano a la utilización de este tipo de figuras, a pesar de que tiene también algunas otras ventajas que ya las hemos enumerado. De acuerdo, aclaración, el hecho de que ustedes hayan iniciado una acción cambiaria no interrumpe el plazo de prescripción de la acción de derecho común. Todo corre por separado, ¿de acuerdo? O sea, son situaciones que no tienen vínculo específico en cuanto a la habilidad interruptiva. Ambas corren por separado. Y vinculado con esto de cómo juega el concurso de las acciones cambiarias y de la acción causal, comentarles, este es un tema bastante que ha sido motivo de bastante debate en la doctrina, es si puedo concurrentemente utilizar la acción causal y la acción cambiaria al mismo tiempo, o si una excluye a la otra, y debo iniciar necesariamente una vía o la otra. Perdón, ¿alguien me habló? Bueno, les decía, en este caso la mayoría de la doctrina, la gran mayoría de la doctrina, considera que no hay impedimento, dentro de los que opinan esto está Gómez Leo, consideran que no hay impedimento para la posibilidad de iniciar ambas acciones en forma simultánea, dado que el objeto de ambas es diferente, o sea, en una ejecuta un derecho común y en la otra ejecuta un derecho cambiario. Por supuesto que ambas deberán tener una suerte de conexidad, y deberá haber una suerte también de acumulación procesal de causas, porque si no, podríamos estar en un grave riesgo de que el deudor abone 2 veces por la misma deuda, con lo cual, si bien la doctrina acepta la posibilidad de utilización indistinta de ambas acciones, lo hace con este tipo de reparos. El único que considera que no pueden ser iniciadas en forma conjunta, por lo menos hasta lo que yo he leído, es Scuti. Scuti considera que no pueden ser iniciadas en forma concomitante, primero porque la acción cambiaria requiere del documento y la acción causal también requiere que se ofrezca el documento original. Con lo cual, esa situación fáctica impide el concurso de ambas acciones. Yo creo que tranquilamente esa situación puede ser eximida mediante la acumulación de los procesos, ¿no? Yo acumulo ambos procesos y el pago de uno impacta en el otro. Y la entrega de un título se puede perfectamente plasmar y lo que pasa en un expediente se refleja en el otro siempre y cuando estén debidamente acumuladas las pretensiones. Creo que no son excluyentes, pero bueno, cada uno queda en absoluta libertad de opinar lo que considere, por supuesto, en cuanto esté a punto. Bien, sí tengan en cuenta lo que les dije antes, el inicio de la acción cambiaria no interrumpe la acción causal ni viceversa. Es un punto importante tener en cuenta.
Bueno, hasta acá la acción causal. Vamos a pasar a la próxima acción de derecho común, que es la acción de enriquecimiento. Artículo 62 del decreto ley. Bueno, esta acción es una acción de derecho común que está basada en un principio básico de equidad. Basada en un principio básico de equidad. En el principio básico de equidad del derecho común. Que pretende, lógicamente, restablecer un enriquecimiento indebido que se haya dado como consecuencia de la vida del título cambiario. Ustedes saben que el derecho cambiario es muy riguroso. Ustedes saben que en el derecho cambiario este rigor tan estricto, una palabra mal ubicada, un día omitido, una cosita mal puesta en un lugar incorrecto puede dar lugar a que el derecho decaiga. Con lo cual, la ley es consciente de esta situación, del gran rigor que tiene la materia cambiaria, y con lo cual establece esta acción de enriquecimiento como una suerte de, yo siempre le digo, como un último paracaídas, una última ratio, una protección tendiente a restablecer el equilibrio de las prestaciones. Bueno, sí, es cierto, vos te olvidaste de hacer el protesto por falta de pago, pero bueno, lamentablemente se te cayeron las acciones porque eso era una cuestión que tenías que hacerlo, o no sé, te olvidaste de ir ese día del vencimiento o los 2 días hábiles inmediatos posteriores, con lo cual se te cayeron muchas acciones, no hiciste el requerimiento, te faltó poner la palabrita sin protesto. Bueno, situaciones que son muy rigurosas y que dan lugar a decaimiento de derechos. Entonces la ley dice, bueno, listo, tenés esta última posibilidad, por eso es una acción de última ratio, es una acción que su naturaleza no es cambiaria, no es causal tampoco, sino que es una acción residual o subsidiaria. Esa es la naturaleza de esta acción, una acción de última ratio, basada en la equidad y en la justicia, en principios de derecho común, equidad y justicia. Con lo cual, como verán, si bien es una acción que cumple con todo el perfil de la acción extracambiaria, porque está basada en un derecho común, que es esta situación de enriquecimiento sin causa, que está prevista en la norma de fondo, pero sin embargo requiere al título cambiario, porque si yo no tengo al título cambiario, yo no puedo probar que hubo una injusta pérdida de derechos, o una desproporción, o un enriquecimiento sin causa. Lo que la materia probatoria del enriquecimiento va a estar dada por el título. El enriquecimiento se va a dar gracias a la prueba del título. Entonces el título en esta acción no me va a probar la mora, a diferencia de la acción causal. Acá el título va a servir como prueba del enriquecimiento. ¿Lo entienden? Porque yo voy a llevar el título y voy a decir, mirá, yo era acreedor cambiario. Lamentablemente me olvidé de cumplir con este requisito, me olvidé de cumplir con esta carga, se me prescribieron las acciones, no pude hacer tal cosa, no pude hacer tal otra, con lo cual yo me vi perjudicado y empobrecido y todos los demás se vieron enriquecidos porque no me pagaron. ¿Se entiende? Entonces, siempre parte de una situación de negligencia por parte de la persona que la inicia, digamos. ¿Y qué otra situación podría ser, sino alguna situación de doble? No puede ser un enriquecimiento ilícito, digamos, malicioso. Pero no, nunca sería malicioso porque a usted siempre le va a convenir mantener vivo el derecho, porque usted va a ver ahora que el contenido económico de esta acción va a ser siempre más chiquita que el contenido de las acciones cambiarias. Entonces, en cuanto a conveniencia, siempre le va a convenir ejecutar otras acciones. Esta es como una suerte de residual donde le va a dar lo mínimo y necesario. ¿Me explico? Entonces, no creo que alguien intencionadamente quiera ejercer la acción de enriquecimiento, porque la verdad que es una acción que está muy justita. Es como para compensar este desbalance, pero la realidad es que no es una acción demasiado conveniente para ejercer. No me imagino una situación donde alguien lo hiciera intencionadamente. Bien, entonces les decía... Y una consulta, consulta. Y acá, digamos, se dan los supuestos en los que se pierden las acciones cambiarias y en cuanto a las extras cambiarias no correspondería una cuestión causal. Bueno, ahora vamos a verlo, doctor. Ahora vamos a verlo dentro de las condiciones de procedencia. Ahora llegamos.
Pero está claro entonces el concepto, no es una acción cambiaria, no es una acción causal, sino que es una acción residual. ¿Está basada en el derecho común? Sí, está basada en el derecho común. Busca la compensación de situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento, perdón, indebido, y de alguna manera es una acción de última ratio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los legitimados activos? Dijimos que el título se tiene que aportar como... A ver, hay personas para admitir un segundo. Ahí está. Dijimos que el título necesariamente debe aportarse como prueba. El título va a servir como prueba del empobrecimiento y del enriquecimiento. Entonces, ¿quién va a poder ejercer esta acción? Necesariamente va a tener que ser alguien que tenga la materialidad en su poder también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque lo voy a tener que ofrecer como elemento probatorio. Entonces, ¿podrá ser el beneficiario del título? Por supuesto que podrá ser el beneficiario. ¿Podrá ser el portador legitimado? Claro que sí, si hubo circulación. ¿Podrá ser la persona que pagó el título y lo recuperó? Por supuesto que sí, también podrá serlo. Por supuesto que voy a tener que probar que pagué, porque ahí va a estar mi empobrecimiento, pero bueno, eso será otra cuestión. Si tengo el título y estuve en la cadena, se puede llegar a presumir eso. ¿Sí? Entonces la legitimación activa no es compleja, similar a la causal. Beneficiario, legítimo portador si circuló o persona que pagó y recuperó el título. Legitimados pasivos. Bueno, aquí dos pequeñas cuestiones. Primera pregunta, ¿podrán ser legitimados pasivos personas que no estén en el nexo? Como en la acción causal. La respuesta es no. Porque si lo que pretende la ley es compensar la cuestión cambiaria por los rigores cambiarios, solamente va a tener en cuenta esta acción a las personas que están adentro del nexo. Es un paracaídas, pero estrictamente para la cuestión cambiaria. Entonces, solamente se podrán demandar personas que estuvieron dentro del nexo. Que sean, por supuesto, deudores del tenedor del título, ¿no? Lógicamente. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, para poner de manifiesto, de resalto aquí, es que la mayoría de la doctrina, en un 99% de la doctrina, piensa que los avalistas están excluidos de esta legitimación pasiva, o sea, no son demandables. No son demandables. ¿Y por qué piensan esto la mayoría de los autores? Bueno, todos consideran que en la situación en la cual una persona avala a otra en el título, no hay un movimiento de riqueza. Con lo cual, no habría un verdadero enriquecimiento del avalista. O sea, cuando yo voy y compro una lancha y entrego un cheque para pagarla, yo estoy recibiendo la lancha y la persona está recibiendo el título. O sea, hay un movimiento de riqueza en ese libramiento del título. Ahora, cuando una persona viene a avalarme a mí, en esa situación no hay un movimiento de riqueza. ¿Se entiende? Es simplemente voy y respaldo tu garantía, nada más. Con lo cual, el decreto ley, no en forma taxativa, sino que simplemente no lo enumera la avalista dentro de los legitimados pasivos, y la mayoría de la doctrina entiende, con estos fundamentos, que la no enumeración o la omisión expresa del avalista necesariamente significa que la ley lo quiso expresamente excluir de ser un legitimado pasivo de este tipo de acción. ¿Se comprende? Esto es lo que piensa la mayoría de la doctrina. Ahora, un autor de la talla de Gómez Leo piensa lo contrario. Gómez Leo considera que en la actualidad hay situaciones donde los avales son remunerativos. O sea, donde las personas para avalar títulos cobran. Con lo cual, si estas personas, los avalistas, cobran por avalar, lógicamente tienen un beneficio económico al establecer su posición cambiaria. Con lo cual, según Gómez Leo, ellos también deberían ser legitimados pasivos de la acción
de esta acción de enriquecimiento. Yo creo que Gómez Leo en este punto, humildemente, sin que mi opinión sea demasiado autorizada como para estar a la par de a la talla de Gómez Leo, yo creo que no le existe razón a Gómez Leo porque si bien los avales pueden ser remunerativos, eso es una gran realidad, y fíjense solamente las sociedades de garantía recíproca, sociedades cuyo objeto es avalar títulos. Hay sociedades que se dedican estrictamente a eso y que por supuesto cobran, no hay dudas de que cobran. Ahora, la situación de que ellos cobren es una situación extracambiaria que no está prevista en el título, y además ellos no cobran por el 100% del aval que brindan. Si ellos avalan un título de 1 millón de pesos, cobran a lo mejor el 1%, el 2%, que es una comisión tan solo en el monto que están avalando. Entonces no tiene lógica que ellos tengan que responder por el monto del título en base a una acción de enriquecimiento. En mi opinión no tiene lógica lo que plantea Gómez Leo, salvo que la acción se reduzca estrictamente a el monto que ellos hayan cobrado para producir ese aval. Con lo cual, bueno, no he profundizado demasiado, pero no he visto que Gómez Leo apunte a ello. Además, creo que la omisión expresa del texto de la ley me parece que es una solución o un fundamento de peso como para efectivamente dejarlos por fuera. No hay dudas de que hay avales remunerativos y que la mayoría de los avales tienen alguna contraprestación. Pero en ningún caso alguien avala un título por el equivalente del valor, de su valor. O sea, la sociedad de garantía de reserva, o quien fuere, nadie va a avalar un título de 100.000 pesos entregando 100.000 pesos. Eso está clarísimo que no va a ser así. En ninguna situación, no se me ocurre ninguna situación en la que este caso se dé. Con lo cual, lógicamente, ellos no van a tener que responder por este monto, por el valor del título. En mi opinión, por supuesto, son libres de pensar de cualquiera de las formas. Doctor. Y perdón, esto tiene que ver con que el avalista solo avala la operación económica, no a la persona. No le entiendo a dónde apunta. Porque dicen que el avalista avala a la operación económica en sí, no a la persona. Está bien, ¿y en qué cambiaría ese punto de vista? No, que después él avala el monto es económico, pero si después la persona se enriquece, él no tiene nada que ver. A eso apunto. Claro, correcto. No entra en esto. Para mí correcto, no entra. No, es correcto. Además, la situación del aval por sí misma, usted a través de un aval no va a mover el mismo monto. Yo creo que ahí está la clave. Creo que la clave está ahí en el monto, independientemente que avale una persona o avale la operación. Creo que la diferencia está en que no hay un verdadero beneficio de parte del avalista más que esa pequeña comisión que él puede cobrar, que nunca va a ser el mismo valor del título, porque no hay un movimiento. Si hubiera habido un movimiento de riqueza, hubiera requerido la materialidad del título, hubiera dicho, está bien, yo te avalo, te pago, pero dame el título. Y en ese caso no sería un avalista, sino que sería un endosatario. Hubiera adquirido el título de otra manera, hubiera adquirido el título en propiedad y no estaría en la cadena como una garantía. Creo que es más, está claro en mi opinión. Pero bueno, por supuesto que la opinión de Gómez Leo es por demás de válida, y si en algún punto tuvieran que fundar una defensa, citarlo a Gómez Leo desde ya está por sobrada la jerarquía autoral de esta persona. Así que cítenlo y sin ningún problema para fundar una defensa si es que como abogados les toca hacerlo. Bien, este pequeño detalle entonces cuanto al legitimado pasivo. Condiciones de procedencia. Como les dije, necesariamente tienen que tener la posesión del título, porque este título va a ser la prueba del enriquecimiento y del empobrecimiento del actor. Y aquí sí, un pequeño detalle que ya adelantó el compañero, tienen que estar las acciones cambiarias prescriptas o perdidas, o no tienen que haber nacido. Y lo mismo tiene que pasar con cualquier otro tipo de acción causal. O sea, realmente tengo que estar en una situación en la cual no puedo ejercer ningún otro tipo de acción, ni cambiaria, ni causal. O sea, las he perdido, aunque sea por negligencia, no importa. No hay acciones cambiarias, ni tampoco hay acciones causales. O sea, no hay ninguna opción, perdí todo. Este es mi último paracaídas, esta es mi última posibilidad.
Entonces la ley da esta última ratio, por eso es subsidiaria. Por eso es una acción subsidiaria, porque tienen que haberse perdido todas las demás. Pequeña aclaración. Si los deudores están en quiebra, ustedes tienen todavía, supongamos que todos los deudores cambiarios estén en quiebra. Bueno, ustedes saben que se puede iniciar un proceso de verificación de créditos. Y este proceso de verificación de créditos es una suerte de ejercicio de acción causal, con lo cual, por más que estén en quiebra, todavía no se puede ejercer la acción de enriquecimiento porque les queda esta posibilidad de ejercicio de acción causal para efectivamente concretar el derecho. Con lo cual, la ley pide que no haya nada, ninguna posibilidad de acción vigente. Bien, contenido económico de esta acción. El contenido económico básicamente está dado por un doble juego. El primero de ellos es que hay un tope máximo que es el monto de la letra. Yo no me puedo pasar del monto de la letra al momento de hacer el reclamo. Este tiene que ser mi tope. Y después tenemos un doble juego de límites, de techos y de pisos, que es el reclamo estará dado por la medida del empobrecimiento del actor y la medida del enriquecimiento del demandado. ¿Se entiende? ¿Qué les quiero decir con esto? Que si el actor ya recibió un pago parcial, su empobrecimiento no fue por el 100% del título, sino que tiene que demandar solamente lo que le queda. No puede demandar por la totalidad, ¿sí? Solamente la medida de su empobrecimiento. Y en cuanto al otro lado de la moneda, digamos, solamente se tiene que dar también en la medida del enriquecimiento del deudor. Esto es, si el principal obligado aceptó parcialmente hasta un límite, solamente podremos demandar hasta ese límite, por supuesto. Por ejemplo, por darles un ejemplo. Tenemos este doble juego de piso y techo, siempre contando con el máximo, que es el monto de la cambiaria. Con lo cual, verán, la acción es bastante restringida y tiende estrictamente a nivelar, solamente a eso. No me pidas más nada, yo te nivelo nada más. ¿Sí? Eso es todo lo que puedo darte, es el criterio en definitiva de la ley. Bien, prescripción de esta acción. Bueno, como se imaginarán, tiene una prescripción bastante acotada y que es de el plazo de 1 año tan solo, desde que se han perdido las últimas acciones posibles. Desde que perdí la última acción, ya sea cambiaria, ya sea causal, desde ahí tengo este plazo de 1 año para ejercer el título. Y en cuanto a las defensas de esta acción en particular, como tramita por el ordinario, por supuesto, lo mismo que la causal, son admitidas todo tipo de defensas basadas en la causa, basadas en los pagos, basadas en, o sea, esto es en definitiva un juicio ordinario, se pueden deducir excepciones dilatorias, se puede defenderse de cualquier forma sin ningún tipo de problemas. Ejemplos claros se dan a veces en títulos de complacencia o títulos de favor. ¿Se acuerdan cuando lo vieron junto con los títulos en blanco? ¿Se acuerdan? Acciones, letras de complacencia, letras de favor. Supongamos, yo le quiero dar a un amigo un título para que él vaya a pedir un crédito diciendo de que es mi acreedor, supónganse. Entonces yo le doy un título de favor, de complacencia, yo no tengo ningún vínculo causal. Ahí ya no habría una acción directamente, no habría posibilidades, si se prescriben las acciones cambiarias también y yo tengo que pagar, ahí habría la posibilidad de una acción de enriquecimiento a esos fines. Bueno, bien, acá votamos entonces la de enriquecimiento. Vamos con la que sigue, que es la acción de contribución, artículo 59 del decreto ley. Bueno, básicamente en cuanto a lo conceptual es una acción que se inicia contra personas que se encuentran en la misma posición cambiaria dentro del nexo. O sea, es una demanda que se realiza entre estas personas que comparten la misma posición jurídica del nexo cambiario. Supongamos,
situaciones de la situación más común que se da para el ejercicio de esta acción es la situación de coavalistas. Ustedes saben que por supuesto puede haber colibradores, por supuesto que puede haber coendosantes, cualquier parte del tracto cambiario puede estar compuesta por uno o más sujetos. Bueno, estas personas que ocupan la misma posición jurídica dentro del nexo cambiario, entre ellas no tienen vínculos cambiarios. Eso ya lo vieron ustedes cuando hablaron de aval. ¿Se acuerdan del aval y el coaval, las diferencias? Bueno, estas serían situaciones de coaval, donde las personas están en la misma posición jurídica. Entre ellos no hay vínculos cambiarios, sino que hay vínculos de derecho común. ¿Sí? Hay solidaridad cambiaria respecto al resto, pero entre ellos la solidaridad que tienen es una solidaridad basada en el derecho común, con lo cual puede haber acciones de repetición. Estas acciones de repetición son las que se llaman acciones de contribución, en donde el título va a servir como elemento probatorio. Por supuesto que va a servir de elemento probatorio. Va a servir de elemento probatorio, supónganse, de que uno de esos coavalistas pagó el título y lo tiene en su poder, con lo cual tiene acción de contribución y además va a probar también que ambas personas se encuentran en la misma posición jurídica, con lo cual va a probar también la solidaridad de derecho común. Con lo cual el título aquí va a servir como un verdadero elemento probatorio muy importante y constitutivo de la acción, porque va a probar justamente esta solidaridad que existe entre ellos. ¿Sí? Entonces, legitimados activos y legitimados pasivos está clarito, se los acabo de mencionar. El legitimado activo, persona que está en el mismo vínculo cambiario, al igual que el legitimado pasivo, que por supuesto tienen que estar dentro del nexo cambiario. Eso no merece mayor aclaración ni complejidad, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, en ese caso, el coavalista que paga tiene acciones, por un lado, extracambiarias, que sería la de contribución o repetición, contra el otro coavalista que ocupa la misma posición que él. Y por el otro, tendría una acción cambiaria contra aquel que avaló, digamos. Por supuesto. Y también, si tiene acciones causales, podría ejercer acciones causales contra otros, no sé, depende de cómo esté planteado el caso. No hay ningún problema, por supuesto que puede ejercerse. Él tiene la opción. Y como las acciones de derecho común no son, son utilizables en forma alternativa con las cambiarias, bueno, yo les enseño y les planteo todas las posibilidades, porque a veces hay que echar mano a este tipo de herramientas en situaciones donde no hay posibilidad, donde hay insolvencia o donde hay una verdadera dificultad de cobro en relación a otros vínculos cambiarios, ¿no? En este caso, los coavalistas, por ejemplo, les doy un ejemplo, recuerden que para ser coavalista no necesito tener un documento firmado en el mismo momento. Yo me posiciono como avalista de una persona y otra persona en diferentes momentos se posiciona en esa misma situación jurídica y ambos somos coavalistas por más que no hayamos firmado nada entre nosotros. ¿Se entiende? La situación del coaval no es necesaria que sea coetánea. ¿Se comprende esto? O sea, las situaciones donde las posiciones jurídicas cambiarias se tornan equivalentes no necesariamente tienen que darse en el mismo momento. Entonces, es una situación que se puede dar, yo acompaño el título para probar la solidaridad y no tengo nada firmado con mi coavalista. Sin embargo, hay responsabilidad solidaria entre nosotros, de derecho común, por supuesto. ¿Sí? Entonces, a lo mejor es el único solvente que me queda y no me queda otra que iniciar esta acción de contribución, porque todos los demás se han insolventado. Y así, aunque no tenga nada firmado, traigo el título, demuestro la solidaridad de derecho común e inicio esta acción de contribución contra mi coavalista. Que ni más ni menos la acción de contribución está basada en la regla de solidaridad de derecho común. ¿Qué dice la regla de solidaridad? ¿Cómo se repiten los deudores solidarios de derecho común? ¿Cuáles son las normas de repetición? Y con esto entramos al contenido económico. ¿Cuáles son las normas de repetición? Primera norma, lo pactado entre los obligados. ¿Sí? O sea, supongamos que somos 5 los coobligados. Si tenemos algo pactado de cómo nos vamos a repetir o cómo nos vamos a distribuir la responsabilidad, fantástico, vamos a lo pactado. Y si no tenemos nada pactado,
La repetición es mediante la proporción, o sea, la porción viril de cada uno, o sea, la proporcionalidad. Si somos 5, el 20% cada uno repetirá, ¿sí? O sea, vamos a las normas de solidaridad de derecho común. Si somos 2, 50 y 50. O sea, esta acción de contribución será por el 50% contra mi coavalista, si es que es uno solo, si solo somos dos personas en esa posición jurídica. ¿Se entiende? Pequeña aclaración en este punto. La insolvencia de uno de los coobligados es repartida por todos los demás. Ténganlo presente eso. Es un pequeño detalle que está en el derecho de fondo, por supuesto no está en la norma cambiaria. Bien, y en cuanto a la prescripción, se rige por el derecho de fondo, con lo cual no hay una remisión estricta, más aún si hay pacto entre los coobligados, con lo cual hacemos directa remisión a este derecho de fondo. ¿Estamos entonces? Profe, entonces, en contenido económico, como para poner una oración ahí, es proporcional, digamos. No siempre, depende. La primera regla es lo pactado. La primera regla son las reglas de solidaridad de derecho común. Primera regla, lo pactado, si es que hay pacto entre los coobligados. Y si no hay pacto entre los coobligados, ahí sí vamos a la proporción. Ahora, la verdad que no tengo presente las normas del Código Civil y Comercial que lo establecen, pero bueno, si quieren para la próxima les digo bien los artículos. Bueno, estamos entonces, muy simple esta acción de contribución, no tiene demasiada complejidad. Bien, y la última acción que me queda por darles es la acción de daños y perjuicios. ¿Cómo la conceptualizamos? Bueno, es una acción de derecho común basada en las normas de fondo y que tiene como origen de la antijuricidad algún hecho en la vida del título. Puede haber hechos que se susciten durante la vida del título y que además de generar responsabilidades cambiarias, generan una antijuricidad o una responsabilidad de derecho común, que son estas acciones de daños y perjuicios. Que no están basadas en el instrumento causal, no están basadas en un enriquecimiento sin causa, no están basadas en la contribución, sino que directamente están basadas en alguna antijuridicidad producida durante la vida del título. Y aquí la casuística puede ser muy variada, pero muy variada, con lo cual verdaderamente es muy difícil en este punto llevar el orden que hace Gómez Leo de cada uno de los puntos, de legitimado activo, pasivo, condiciones de procedencia. Acá la casuística puede ser infinita, les diría, con lo cual Gómez Leo los define con 4 o 5 ejemplos, que si quiero se los comento para cuando ustedes lean del texto de Gómez Leo, como para entender. Ustedes recuerdan, el primer ejemplo es el tema de los avisos. Ustedes recordarán que si una vez vencido el título, si el principal obligado no paga, el legítimo portador está obligado a dar avisos. ¿Se acuerdan? 4 días al librador, 2 días al anterior y así sucesivamente cada uno estaba obligado a dar avisos. La falta de aviso no perjudica el título. Es una cuestión extracambiaria. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy en el medio del nexo cambiario, a mí no me avisaron que el principal obligado no había pagado y yo tengo que salir a pagar, en vez de una letra de 1.000 pesos, ahora una repetición concatenada de demandas y resulta que a mí ahora esa deuda que originalmente era de 1.000 pesos me sale 3.500. ¿Lo entienden? Y todo porque mi anterior obligado no me avisó. Entonces, ahí se puede haber producido un daño y perjuicio por una conducta antijurídica. ¿Cuál es la conducta antijurídica? La falta de aviso. ¿Sí? Que la conducta antijurídica se origina como consecuencia de la vida del título. O sea, yo voy a tener que traer el título a esa acción de daños para demostrar la conducta antijurídica. ¿Se entiende? Y, por supuesto, voy a reclamar el daño que resulte pertinente, que yo considere que sea pertinente. Y reclamaré a quien incumplió, por supuesto, esta conducta esperada o requerida por la ley. Ese es un claro ejemplo que se establece aquí.
Otro ejemplo que Gómez Leo cita es, ¿se acuerdan? En la parte de acción cambiaria, ¿se acuerdan? Situación en la que la acción procede, no hay oposición, y el legitimado, el portador que tenía el título de buen derecho, resulta desposeído del derecho porque no se presentó a oponerse. ¿Se acuerdan? Que tenía esa última acción para reclamar al cancelante, no sé si lo tienen presente, después véanlo, tiene esta acción final para reclamar al cancelante, ejecutando inclusive la fianza y probando que tenía un mejor derecho sobre el título. Aquí el acto antijurídico sería haber pedido la cancelación, por supuesto, sin derecho, y por supuesto que genera perjuicios y, bueno, en definitiva, este es el ejercicio de esta acción de daños. Y finalmente los dos últimos ejemplos que da Gómez Leo están vinculadas con la relación de provisión entre el librador y girado de una letra. Y muestra las dos monedas, las dos caras de la misma moneda. ¿Qué pasaría si un girado no acepta el encargo a pesar de que yo, librador, le mandé la provisión? ¿Se entiende? Yo tengo un corresponsal, supónganse, en provincia de Entre Ríos, giro una letra contra él para que él me la acepte, le mando el dinero y resulta que él después termina no aceptándola. Como no aceptó el título, no tiene obligación cambiaria, pero sí va a tener conmigo una obligación de daños. Va a tener la antijuridicidad de no haber aceptado el título a pesar de que yo le envié la provisión, con lo cual va a tener que responder frente a mí porque yo le envié la provisión y él no aceptó la obligación cambiaria. ¿Se entiende? Entonces, yo podría demandarlo. Y al revés, se puede dar una situación en donde el girado acepta el título cambiario y paga, y sin que el librador le haya enviado la provisión. Entonces, ahí el daño está en cabeza del girado. El girado demandará al librador porque el librador no le envió la provisión. Por supuesto que con el pago del aceptante se extingue el derecho cambiario, con lo cual no va a poder demandarle al librador cambiariamente. ¿Se entiende? Solo le queda la posibilidad de una acción extracambiaria que será de daños y perjuicios por no haberle enviado a tiempo la provisión. ¿Se entiende? Bien. Con esto agotaríamos la casuística. Por supuesto que puede haber un montón de otras situaciones, por supuesto que puede haber muchísimas otras situaciones que se den en este tipo de acciones. Sí aclararles que si bien estas son las únicas acciones tratadas, les voy a robar tan solo 5 minutitos más, porque por supuesto que puede haber otro tipo de acciones o medios para el cobro que están vinculados con los procesos concursales. No voy a hacer una descripción de cómo funcionan estas situaciones, pero ustedes sepan que los títulos valores pueden ser también utilizados como medios de verificación de créditos. ¿Ustedes ya han visto fallos DIFRI y Translínea en insolvencia? Toda la situación generada en los fallos DIFRI y Translínea. No lo han visto. No sé si estarán cursando insolvencia o no. No lo están cursando. Bueno. Se los comento muy rápidamente. Los títulos valores, para poder verificar créditos en un proceso de quiebra o de concurso, el artículo 32 de la ley requiere la invocación de causa, monto y privilegio del título. Entonces, ¿qué pasa? El gran problema que se producía o se generaba es cómo pruebo la causa si los títulos valores son incausados, son abstractos. La propia ley dice que son abstractos. Entonces, ¿cómo voy a probar la causa con un título valor? Sería casi una contradicción legal, por así decirlo. Entonces, hubo un fallo, que son estos fallos plenarios de la Cámara Nacional Comercial, llamados DIFRI y Translínea, después lo googlean y sin ningún problema pueden tener el contenido, que dicen que en aquel momento
se había dicho que no era suficiente para verificar un crédito en una quiebra o en un concurso el aporte de un título valor, sino que además indefectiblemente se debería haber acompañado la causa. Esto generó en realidad un problema mayor a la solución que pretendió instaurar, porque había muchos acreedores reales que quedaban afuera del proceso verificatorio porque solamente tenían los títulos y no podían acreditar la causa, con lo cual este criterio se fue morigerando y hoy en día se pueden verificar títulos valores en procesos concursales, y básicamente la doctrina lo que ahora requiere es no una acreditación acabada de la causa, sino que simplemente una invocación de la causa, de cómo obtuve ese título valor, y una prueba someramente aceptable de cómo es que yo soy el portador legítimo de ese título valor, garantizando la inexistencia de connivencia con el concursado. Este tema, por supuesto, que da para una clase entera. Yo no les voy a dar una clase en gran profundidad, pero sepan mínimamente estas situaciones que se dan en materia concursal. Y en último lugar, les comento también que los títulos valores son títulos suficientes para solicitar pedidos de quiebra. Ustedes con un cheque podrían pedirle la quiebra a una persona. Como les dije antes, por supuesto que la ley para declarar la quiebra requiere la demostración del estado de cesación de pagos, que se demuestra a través de hechos reveladores que están, si no me equivoco, en el artículo 7 de la ley de quiebras. Dentro de los hechos reveladores está la mora en las obligaciones. Por supuesto que no es la única, no es el único medio para demostrar la cesación de pagos. Aclaración: si el deudor viene y deposita el monto, se rechaza el pedido de quiebra, y muchas veces con costas al peticionante. Entonces, cuidado con la utilización de este procedimiento para utilizarlo como un medio de cobro de títulos, porque en realidad, si bien es un proceso muy abreviado, muy cortito, no hay juicio de antequiebra, el objetivo de este procedimiento es declarar un patrimonio de cesación de pagos y no cobrar un título valor. Con lo cual, puede haber situaciones donde ustedes pidan la quiebra con un cheque, venga el deudor, deposite, demuestre que está solvente, y a ustedes les rechacen el pedido de quiebra con costas por el rechazo. ¿Se entiende? Entonces, hay que ser muy cauto con los pedidos de quiebra y hay que agregarle al pedido de quiebra, además de la mora, hay que demostrar la cesación de pagos con otros medios. Imprimirán el veraz del deudor, imprimirán cuántos cheques tiene rechazado, harán una constatación notarial en su comercio, a ver si lo tiene cerrado, demostrarán que ha pagado con medios ruinosos, etcétera, etcétera, etcétera. Sepan que es un medio más para cobrar, pero no es el objetivo, el cobro individual de un crédito, sino que es la declaración de cesación de pagos del patrimonio en forma universal. Estamos, bueno, próxima clase que van a tener va a ser de prácticos con Facundo. Bueno, espero que puedan llegar a ver más o menos todos estos temas que hemos charlado. Dudas que tengan, que seguro le van a surgir, traten de evacuarla con Facundo, y si no, en la próxima charla volvemos a ver el tema que sea necesario conmigo sin ningún problema. Lo que sí vamos a ver, les recomiendo que vengan también, es la parte de defensas cambiarias, o sea, la contracara de todas estas clases que hemos visto, o sea, de todas estas acciones que hoy hemos tratado de reseñar. Así que bueno, les agradezco a todos la presencia. Bueno, acabo de admitir a una persona que no sé hace cuánto estaba en la sala de espera, espero que no sea mucho. Bueno, les decía, les agradezco a todos, los espero en la próxima charla, ya vinculada con los aspectos defensivos, o sea, la contracara de estas acciones cambiarias y extracambiarias. Así que bueno, un saludo a todos y que tengan todos. Chao, profe. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego.